Muchas gracias, Ricardo. Es un gran placer estar aquí con todos ustedes en Amistad de Boca del Río, sobre todo con nuestros queridos amigos Ricardo, Josefina, y luego Ricardo Chico y Fabi, y luego Gaby, y luego Mari José. Y entonces es un gusto estar con todos ustedes y verles de nuevo. Yo estoy de acuerdo con Ricardo en cuanto a apagar los teléfonos. No sé cuántas veces he estado predicando y me llaman de la funeraria queriendo venderme un lugar para enterrarme. O en estos tiempos llaman queriendo que tú contestes una encuesta en cuanto a los políticos y ni sabes quién es quién. Y otros momentos los bancos que te quieren dar una tarjeta que desesperadamente no necesitas y otras cosas que te puedan pasar hasta una llamada de extorsión. Entonces yo en sí apago mi teléfono durante las reuniones porque no quiero ser estorbado por estas personas. Habiendo dicho esto, quiero pasar el micrófono a mi amada esposa Patty para que ella les salude el día de hoy. Hola, buenos días a todos. Qué gusto nos da verlos aún con este medio. Es mejor que nada, ¿verdad? Estamos esperando el día cuando podamos estar con ustedes en una forma presencial, porque sí los extrañamos. Amamos mucho a sus pastores, Pastor Ricardo y Josefina, amamos tanto a su familia, como Roberto ha dicho, Ricardo, Fabi, Mari José, Gaby, los extrañamos, la verdad, pero nos da mucho gusto, como digo, poder estar con ustedes. Quiero leer un versículo que he estado pensando hoy porque llevo un plan de lectura y lo leí ayer, mi hijo no me recordó hoy y de veras lo leí otra vez y sí, es un versículo que yo creo que nos anima mucho y les quiero leer este versículo. Se encuentra en Isaías capítulo 30, versículo 18, que dice, así que el Señor esperará a que ustedes acuden a Él para mostrarles su amor y su compasión. Pues el Señor es un Dios fiel y benditos son los que esperan su ayuda. Qué increíble pensar, ¿verdad? Que nuestro Dios nos está esperando porque Él desea ayudarnos, Él desea mostrarnos su amor y su compasión. Qué increíble, ¿verdad? Entonces, que el Señor nos ayude, nos recuerde cada día que nuestro Señor nos está esperando. Entonces, dejo con ustedes este versículo porque sí es súper importante, más en estos días, ver su palabra, recordarnos de su palabra y que lo hagamos cada día, que Él nos espera, porque Él quiere mostrarnos su compasión y su gran ayuda y su grande amor. Los amamos mucho. Muchas gracias. Qué bueno que ustedes ya están en esta temporada, este nuevo tiempo, voy a decir, que pueden estar juntos de nuevo. ¿Cómo extrañamos esto? ¿Verdad que sí? Que Dios les bendiga, les guarde. Gracias. Adiós. Amén. Muchas gracias, Patty. Pues el día de hoy, en esta reunión, me gustaría hablarles sobre el tema de la oración. Pero voy a empezar en un punto en donde no sospecharían que este fuera mi blanco si no les hubiera dicho de antemano. Pero les invito a que abran sus Biblias a Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Ayer yo terminé una clase que di en 4 partes de 5 o 6 horas cada parte los 10 sábados. Ayer terminé una clase sobre las epístolas del apóstol Pablo.
Todos nosotros sabemos que Pablo era un apóstol, un gran predicador, un gran fundador de la iglesia. Muchas veces se nos escapa que también era un buen autor. Y en el Nuevo Testamento que tú y yo tenemos 13 epístolas que fueron escritas por el apóstol Pablo. Y puede ser que tú dices, ¿y qué es una epístola? Pues una epístola es una carta. Y entonces en nuestro Nuevo Testamento, pues en sí tenemos los 4 evangelios, tenemos el libro de los Hechos, termina todo con el Apocalipsis, pero hay 21 epístolas en el Nuevo Testamento, 13 de las cuales fueron escritas por el apóstol Pablo. Él las escribió a las iglesias y a algunos de los pastores. Y entonces ayer estuve enseñando sobre esto y algo que siempre sabía, pues se me volvió a ocurrir. Yo no sé si ustedes son como yo, pero yo ya tengo 67 años y hay cosas que aprendí hace 40 años y se me olvidaron y de pronto los veo de nuevo y digo, wow, mira nomás, como si lo acabo de descubrir, pero ya lo descubrí hace 1000 años y se me olvidó. Pero de todos modos, ayer estaba enseñando a mi clase sobre las epístolas de Pablo y vi algo que realmente me animó, me inspiró mucho. Y es sobre el tema de la oración. Pero le voy a explicar en sí lentamente. Una epístola en sí es lo que tú y yo llamaríamos una carta. En el mundo antiguo del apóstol Pablo, no tenían teléfono, no tenían internet, no tenían muchos de los medios de comunicación que tú y yo tenemos el día de hoy. Entonces, la comunicación con otras personas a distancia, es decir, en otra ciudad o otro país, pues era más complicado, porque hoy en día yo puedo levantar mi teléfono, yo puedo llamar a España, yo puedo llamar a Escocia, yo puedo llamar a los Estados Unidos, y en un asunto de segundos hay conexión y ya puedo hablar o hasta por video, como sea. Pero en el mundo antiguo del apóstol Pablo, la comunicación era más difícil. No tenían los medios que tenemos. Entonces, si Pablo, estando, por ejemplo, en la prisión en Roma, quisiera comunicarse con los creyentes en Colosas, no pudo enviar un fax, no pudo enviar un correo electrónico, no pudo hacer estas cosas y estaba limitado a 3 opciones para comunicar. Uno era de irse personalmente o que fuere alguien personalmente de Colosas, ahí en donde él estaba en la cárcel en Roma. Y este fue una manera de comunicar, pero ya pueden imaginar pues el esfuerzo que se requería. Segunda manera de comunicar era enviar un mensajero. Decirle, mira, quiero que vayas a tal ciudad, habla con tal persona, dile esto. Y luego en esta manera tener una comunicación por medio de un mensajero. La tercera o el tercer medio para comunicación era de enviar una carta. Escribir una carta, luego enrollarlo, sellarlo y ¡pum! Pero aún en esto no tenían un sistema de correos postales. Este también tenía que ser enviado por un mensajero. Había un hombre que se llamaba Tíquico, socio de Pablo, y creen que él daba una vuelta en toda la provincia de Asia entregando epístolas o cartas a las diferentes iglesias de parte del apóstol Pablo. Se cree. Entonces, ellos, una de sus formas más comunes de comunicación en aquellos tiempos era por epístolas o lo que tú y yo llamamos cartas. Si un día no tienes nada que hacer y quieres leer algo interesante, hay un libro que se llama Las cartas de Pliny el Menor. Pliny era un oficial romano, gobernador de diferentes provincias. Él era un testigo también de la explosión del volcán en Pompeo. Y entonces él escribió muchas cartas, de puesto que tenía un puesto en el gobierno romano, pero estas cartas han sido preservadas, como 130 cartas así de Pliny, y son de mucho interés porque ya ves el mundo por los ojos de ellos, las cosas con que luchaban, etcétera. Pero esto lo dejo a un lado.
Cuando leemos las epístolas del apóstol Pablo, vemos algo, que en aquellos tiempos la forma de una carta era diferente que la forma nuestra. Hoy en día, si tú y yo escribimos una carta, siempre al inicio decimos hola fulano o estimado mingano o amado fulano, como sea, pero desde el inicio estamos nombrando el destinatario de la carta, a quién la estamos enviando. Y cuando ya hemos concluido de escribir la carta, abajo, al final, está la firma nuestra. La firma, tal vez el lugar, tal vez la fecha, pero ahí está la firma nuestra. Y entonces empezamos con el destinatario y terminamos con el autor. En el mundo de Pablo fue al revés. Siempre cuando escribían una carta empezaban con el destinatario. Y si quieren ver aquí en sí, empezaban con el autor. Y aquí en Colosenses vemos lo siguiente. Colosenses 1:1, Pablo está escribiendo y en vez de decir a quién está escribiendo, al inicio dice quién es que escribe. Yo supongo que todos nosotros hemos visto cartas o mensajes y vemos y decimos, ¿y quién escribió esto? Pues en el mundo de Pablo no hubo misterio porque siempre lo primero que ponían era esto, quién era el autor. Por eso Colosenses 1:1 dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Aquí dice quién es el autor, Pablo, y luego dice quiénes son los destinatarios. Realmente dice los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Desde el principio tú sabes quién escribió y a quién fue la carta. Luego hay una pequeña bendición que dan sobre los que van a recibir la carta y después de esto entran en lo que es en sí el cuerpo de la carta. Interesantemente, cuando ellos escribieron una carta en el mundo antiguo, después de decir fulano a mengano, gracia y paz sea a vosotros. Después de decir esto, lo primero que hacían después de esto era de empezar a dar gracias a su Dios. Pablo obviamente dio gracias al Dios y Padre del Señor Jesucristo, Jesucristo mismo. Uno que no era en sí cristiano tal vez habría dado gracias a Júpiter o otro Dios, pero al fin de cuentas empiezan dando gracias o una acción de gracias o alabanza. Y entonces, si en esto están dando gracias a Dios muchas veces, como aquí dice Pablo esto, dice siempre orando por vosotros. Cuando estamos orando, es como están diciendo, cuando estamos orando por vosotros, primero damos gracias. Damos gracias a Dios, dice Padre nuestro del Señor Jesucristo, damos gracias habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos a causa de la esperanza. Empieza dando gracias a Dios por cosas que ya han ocurrido en las vidas de los lectores de la epístola. Como que gracias a Dios que esto pasó, gracias a Dios que fuiste sanado, gracias a Dios que esto salió bien, gracias a Dios aquí dice que se convirtieron y ya siempre empiezan dando gracias, alabanza, adoración. Pero después de dar las gracias, procedan al que sigue. Y al que sigue es la oración o una oración o petición. Porque en el versículo 3, si quieren ver, estamos nomás mirando la estructura de la epístola. 1:3 dice, siempre orando por vosotros, cuando estamos orando, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe. Ya cuando oímos de vuestra fe, dimos gracias y seguimos dando gracias
por la fe de ustedes. Pero en el versículo 9 dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos de la fe de ustedes, dice, no cesamos de orar por vosotros. Pablo, aunque era un apóstol, no fundó la iglesia en Colosas. Colosas era una ciudad en la provincia de Asia, ponle a unos 100 kilómetros de Éfeso. Y Pablo nunca se fue allá a predicar, pero envió un joven que se llamaba Epafras. Y Epafras se fue como en representación de Pablo y llegó a la ciudad de Colosas, otra se llamaba Laodicea, otro Hierápolis, y él entró, enviado por Pablo, predicando el evangelio en esta zona y logró establecer 3 iglesias. Entonces llegó el momento, o sea que él escribió a Pablo o se volvió él a Éfeso para ver a Pablo, pero llegó el momento cuando él le dijo a Pablo, mira, ya estuvimos ahí, ya se fundaron las 3 iglesias y dice Pablo que inmediatamente cuando él oyó esto, que comenzó a dar gracias a Dios. Y yo creo que siguió dando gracias a Dios por lo que Dios había hecho. Pero no solo dio gracias por lo que Dios había hecho, pero también en este momento comenzó a orar por ellos. Pero primero las gracias, primero acción de gracias, después oración. Y esto, estuve pensando en esto ayer, que muchos de nosotros, incluyendo su servidor, que muchas veces cuando yo voy a orar, salto, brinco el paso de dar gracias a Dios por las cosas que ha hecho. Y yo voy directamente al grano del asunto de la necesidad de hoy. Y he hecho esto y he observado algo. Si yo no me detengo primero para dar gracias a Dios por las cosas que Él ya ha hecho en mi vida, siempre empiezo mis oraciones, mis peticiones en lo que voy a llamar un punto bajo de necesidad, de preocupación, de ansiedad. Y comienzo yo a orar sobre las cosas que necesito, pero muchas veces no hallo lo que voy a llamar un alivio, no hallo fin a esto, sino en ocasiones he escarbado un pozo más profundo. Porque uno como que cuando llega con sus problemas nomás, ya empieza a orar, pero ya muchas veces ya está preocupado, ya está triste, ya está esto, quién sabe qué, ya está tratando de levantar peticiones y necesidades delante de Dios y muchas veces no pegamos fe y lo que pasa es que al fin de cuentas nos hundimos más. Y en ocasiones yo he salido peor de la oración de cuando me entré, porque al fin de cuentas nada más estaba fijado en la necesidad, la situación, y nunca agarré piso. Voy a decir esto. Yo creo que lo que Pablo y el mundo antiguo hacía es un buen ejemplo para nosotros. Si tú y yo vamos a ir a orar, yo creo que más vale que antes de que comencemos a pedirle a Dios por nuestras necesidades, yo creo vale más comenzar a darle las gracias por las cosas que ya hizo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque si yo estoy enfermo o un pariente es enfermo y yo voy directo a orar sobre el tema de la enfermedad, pues ahí la enfermedad se ve bien grande, se ve muy difícil y ahí estoy orando yo. Pero voy a decir, no tengo una plataforma de fe. Pero si yo comienzo a orar diciendo, Señor, gracias que tú me sanaste hace 10 años. Gracias que tú sanaste a mi esposa. Gracias por lo que hiciste en la vida de mis hijos. Cuando yo comienzo a recordar los momentos de victoria, los momentos de intervención de parte de Dios en mi vida, de pronto esto me despeja la mente de las tinieblas y ya me comienza a infundir o inspirar fe en mi corazón, porque digo, si Él lo hizo antes, lo puedo hacer hoy, y puede ser que lo que Él hizo antes era más grande del problema que tengo hoy.
Pero comenzamos en sí muchas veces nosotros ya con el problema y si se nos sobra tiempo, le damos gracias a Dios por algo que había hecho. Yo creo que más vale empezar dando gracias a Dios por las cosas que ya ha hecho para liberar fe en nuestros corazones y confianza en nuestros corazones y de comenzar a orar en cuanto a las situaciones que tenemos pendientes, porque cuando comenzamos a dar gracias a Dios, yo creo que entramos en la dimensión de que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y si Dios fue bueno ayer, y si Dios me ayudó ayer, pues también yo vivo en el hoy. Y entonces si Él es el mismo ayer y contestó, y yo vivo hoy, puede contestar. Y aún en el futuro, Él puede empezar a contestar. Por eso creo que es muy interesante como ellos empezaron. Y creo que a nosotros también nos ayuda a orar de esta manera, de comenzar a dar gracias. Muchos de nosotros estamos apesadumbrados, estamos tristes, estamos cargados, somos como sofocados por las tinieblas y toda la tribulación, la tristeza, la preocupación y vivimos bajo una nube negra. Y más en estos días por la política, hay por el narcotráfico, hay por la pandemia, hay por tantas cosas. Y yo veo a muchos creyentes y a mí me pasa también en momentos, es como que vivo bajo una nube oscura de preocupación, de tribulación, de tristeza. Y pues uno ahí está queriendo como mover esto para que no está sobre nosotros, pero muchas veces no se mueve hasta que decimos, ay Señor, quítame esta neblina que está encima, estas tinieblas, y muchas veces no pasa nada. Yo creo lo siguiente y lo he vivido. Si yo nomás estoy batallando con mis problemas, bien puede ser que la nube oscura nunca se levanta. Pero si yo entro ahí a orar y yo comienzo a recordar todas las cosas que Dios ha hecho para mí, sus intervenciones en mi vida, sus intervenciones en la vida de mi esposa, sus intervenciones en la vida de mis hijos, sus intervenciones en la vida de mis amigos y compañeros. Si yo comienzo a recordar de estas cosas, una por una, de las cosas que Él ha hecho, en alguna manera esto despeja a las tinieblas y permite que luz entra a nuestro corazón y nos comienza a liberar de la tristeza y comienza a infundirnos con lo que voy a decir alabanza o gozo o agradecimiento o aprecio por lo que Él ha hecho. Pero cuando volvemos a recordar las cosas que Él hizo, muchas veces las tinieblas se despejan, se van y ya viene la presencia y la gloria de Dios a nuestras vidas, que lo hace más fácil para nosotros de orar con fe. Algunas de las cosas que más realmente me ha mantenido a flote en mi vida cristiana a lo largo de los años, y yo tengo 49 años de creyente. El año próximo cumplo medio siglo. Yo sé que me parezco muy joven y es porque me convertí a los 6 meses de edad. Pero al fin de cuentas, algo que a mí me ha sostenido es esto. En los momentos más difíciles de mi vida, recorro la cinta al momento cuando Cristo me salvó. Porque mi vida era un desastre, yo no quería ser cristiano, Él me persiguió de todos modos y al fin de cuentas me capturó, me cautivó y cuando entré en el reino de Dios me perdonó, me transformó, luego me sanó, me liberó de tantas cosas y luego comienzo a recorrer la cinta, pues wow, y aún después de convertirme, me acuerdo que estaba en este apuro y en esta situación y en esta dificultad y Él vino y me ayudó, me levantó,
me liberó. Y cuando mi hijo estaba enfermo, o cuando esto pasaba, o cuando no teníamos dinero, ya Él vino y nos ayudó y nos levantó. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Dios no nos va a abandonar. Y entonces yo vuelvo a recordar estas cosas y obviamente producen adentro de mí acción de gracias. Producen adentro de mí alabanza. Yo no sé cuántas veces en casi 50 años he repasado la cinta de mi conversión y que le he dado gracias a Dios por su perseverancia y su amor. Yo perdí la cuenta, pero lo que quiero decir es que cada vez que yo pienso en la misericordia de Dios, en su gracia, en haberme salvado y rescatado, yo siempre termino dándole las gracias, siempre termino alabándole. Porque ¿cómo puedo yo contemplar su obra de salvación en mi vida, basado en su obra en la cruz, basado en el amor eterno de Dios? ¿Cómo puedo yo contemplar esto y mantener un espíritu de queja, de crítica, de amargura, de odio? No se puede, porque la luz de la gloria de Dios en Cristo Jesús penetra las tinieblas nuestras, enseñándonos las cosas que Él ha hecho, y Él es digno de toda alabanza. Y al fin de cuentas, cuando esto entra, se rompe lo que es en sí el peso de las tinieblas que está sobre nosotros, el pesimismo, la depresión, la tristeza, etcétera. Comienzan a dispersarse estas nubes negras y ya comienza a caer sobre nuestro alma un rayo del sol del cielo, si puedo decir esto, que al fin de cuentas nos ayuda. Yo creo que el hombre natural que no conoce a Cristo, por naturaleza, más le gusta dar la queja a Dios que la alabanza a Dios. A algunos les gustan ser amargados, quejosos, tristes, deprimidos, enojados. Y cuando uno dice, da las gracias a Dios, por eso se enoja más, porque no quieren darle las gracias a Dios. Pero yo creo que el creyente entiende algo, que de comenzar a dar las gracias a Dios es como una válvula en nuestro ser que se abre permitiendo que su presencia nos llena. Es algo que se desata en nosotros, vientos divinos que despejan las nubes oscuras. Es algo en nosotros que comienza a permitir que su presencia viene y nos llena. Y quiero decirles lo siguiente, si nosotros, fíjense lo que voy a decir, puede ser que tú estás escuchando y no eres cristiano y dices, ¿y para qué tengo de darle gracias a Dios? Si estás aquí el día de hoy, dale gracias a Dios porque podrías estar en el infierno. Si estás aquí el día de hoy oyendo el Evangelio, dale gracias a Dios porque es su mano extendida hacia ti. Si estás escuchando esto, es porque Él te está extendiendo la mano diciendo, me gustaría levantarte del pozo en donde estás, de la oscuridad, de la amargura, de la preocupación, del odio. Yo quiero levantarte de estas cosas. Y uno dice, sí, pero pasó esto y esto y esto y esto y esto en mi vida. A todos nos pasan cosas malas. Pero si estamos aquí con vida el día de hoy, ¿quién nos ha mantenido? ¿Quién nos ha conservado con la vida? Dios. No es por nuestra astucia o nuestra habilidad de preservar la vida, porque todos nosotros en un momento o el otro salimos de la casa y pum, nos plancha un tráiler ahí en la calle. Dios es el que nos ha conservado aquí hasta el día de hoy y nos ha conservado con vida el día de hoy porque nos quiere ofrecer una vida de mayor calidad, que es la vida de Jesucristo, en darnos un nuevo corazón, llenarnos de su fe, de su amor, de su esperanza, para que podamos comenzar a vivir otra clase de vida. Muchos de nosotros lo pasamos contando todo lo que hemos perdido, pero no se nos ocurre lo que todavía tenemos y menos se nos ocurre lo que Dios nos quiere dar. Pero volviendo a la oración, si tú y yo comenzáramos honestamente, si tú tienes 6 meses en Cristo o si tienes 100 años en Cristo, todos nosotros tenemos un historial en Dios.
Y este historial empezó porque Dios la empezó, porque Él vino a nosotros, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Él vino a nosotros enseñándonos sus manos con las cicatrices de los clavos, diciendo, yo morí por ti, yo me levanté de los muertos por ti, y yo a ti te puedo también levantar de los muertos y cambiar. Y al fin de cuentas, yo creo muchas veces cuando yo estoy orando, yo le doy gracias a Dios por la esperanza que la fe cristiana nos da en este mundo, pero no cuánto que este mundo se va a terminar, pero aún si este mundo no termina bien, hay una eternidad en Cristo Jesús. Y yo le doy las gracias por la esperanza que nos ha dado, porque pobre de aquellos que no tienen esperanza. Y hay mucha gente que no tiene esperanza. Han perdido toda esperanza. Creen que todo ha llegado a su fin. Ya no tienen esperanza de nada. Han sufrido derrota tras derrota, golpe tras golpe. Y ya están tan deprimidos sin esperanza que hasta que quieren quitarse la vida. Pero yo quiero decirles algo. Jesucristo murió, pero resucitó. Y cuando Cristo viene a nuestra vida, Él viene con una esperanza de una vida mejor, una vida real que nos puede dar. Claro que nos cuesta, pero al fin de cuentas Él viene ofreciéndonos una esperanza de un mejor futuro en Él, que pues tal vez en este mundo, pero si no, en el mundo venidero. Pero al fin de cuentas viene esta luz a nuestras tinieblas y la luz dispersa las tinieblas y de pronto nuestra vida cambia. Si nosotros como creyentes tomáramos el tiempo, yo te reto un día de esto. La próxima vez que tú vas a orar, en vez de llegar con la lista de compras de todo lo que necesitas de parte de Dios, llega con otra lista. Llega con la lista de todas las cosas que Él ya ha hecho para ti o ha hecho para tus seres queridos. Llega con la lista de cosas que Él ya ha hecho y detente allá con el mismo fervor con que pedirías algo, con el mismo fervor comienza a darle las gracias. Yo me atrevo a decir que somos muy mal agradecidos. ¿Por qué? Porque muchas veces pedimos cosas, vienen y ni les damos las gracias. Yo conozco a personas, me llaman, me dicen, hermano, ora por mí, estoy enfermo. Y oramos por ellos y se sanan. Y luego a los 2 meses les veo y digo, ¿qué pasó? No, pues ya Dios vino y nos sanó y nos ayudó. Y digo, qué bueno. Pero nunca llamaron para dar las gracias ni para dar un reporte. Y me hago la pregunta siguiente. ¿Cuántos de nosotros, aun siendo no cristianos, tenemos unas gracias pendientes que no hemos dado a Dios por cosas que ya hizo en nuestras vidas? Como que en ocasiones somos los que seguimos, pide, llega, pero no damos las gracias. Y yo creo que todos nosotros, cristiano o no cristiano, tenemos algunos pendientes de unas acciones de gracias debidas a Dios por cosas que hizo, pero que nunca le dimos las gracias. Como que somos mal agradecidos o algunos son orgullosos, otros despistados. Pero al fin de cuentas, te hago la pregunta. ¿Hay algo que Dios hizo por ti que todavía no le has dado las gracias? Si esto es así, detente y dale las gracias. Y muchas veces, como digo yo, en cuanto a mi conversión, yo le he dado las gracias tal vez 1000 veces, pero yo voy a seguir dándole las gracias porque si no me hubiera salvado, ¿en dónde estaría? Abajo, en el infierno, perdido por toda la eternidad. Y luego cuando pienso, wow, me salvó, me buscó, etcétera, y luego ¿a qué costo? Que Él tuvo que ir a la cruz y sufrir en mi lugar y sufrió cosas indecibles para rescatarme a mí, rescatar a mi esposa y mis hijos. ¿Quiénes somos nosotros de que el Hijo de Dios se atreve a ir a la cruz en nuestro lugar, sufrir la ira de Dios y todo lo que sufrió allá, pagando mi cuenta para que yo pudiera irme libre? ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? No somos nadie.
pero nos amó tanto que se fue a la cruz, sufrió clavado a un madero allá, hasta que por fin entregó su espíritu. Y todo, no porque él iba a ganar algo, era para darnos algo a nosotros, para darnos vida eterna. Y muchas veces hay gente que dice, pues nadie me ama y no tengo ni un solo amigo en este mundo, hasta mi perro me mordió. Te quiero decir algo. Tú tienes un amigo que te ama más de lo que tú puedes imaginar porque entregó su vida por ti en la cruz del Calvario, porque te quería rescatar. Y por eso la palabra de Dios nos llega para que nos demos cuenta de esto, pero nunca podemos decir que Dios no nos ama o que Jesucristo no nos ama, porque la cruz refuta esto plenamente. Si no te ama, ¿por qué dio su vida por ti? Si no me ama, ¿por qué dio su vida por mí? Es ilógico. Pero por el hecho que me ama, por el hecho que te ama, Él se fue a la cruz. Él murió en tu lugar para que tú pudieras ser perdonado, para que tú pudieras ser rescatado, para que tú pudieras ser levantado. Y Él lo hizo sin que tú lo pidieras que lo hiciera. Él estaba mirando más por ti que tú mirabas por ti mismo. Y Él se fue sin que tú le pidieras esto, pero en su amor y su presencia, pensando en el futuro, que un día tú ibas a nacer en este mundo, queriendo que tú tuvieras una esperanza de una vida diferente en Dios, Él murió por ti y ahora te ofrece mediante el Evangelio la obra, el efecto de lo que Él hizo para que tu vida pueda ser diferente. Dios no es nuestro enemigo, es nuestro amigo, no es un villano, es el mejor amigo que podemos tener. Dios no nos odia, Dios nos ama con un amor increíble. Y al fin de cuentas, vuelvo a lo que voy a decir, muchas veces, ay, pues necesito esto. Vamos por abajo, porque ya no hay dónde pararnos. Pero si vamos a orar, ¿por qué no empecemos dando gracias a Dios por las cosas que Él ya ha hecho para nosotros? Y yo muchas veces creo que las intervenciones de Dios en mi vida a lo mejor son más que las estrellas que hay en el cielo. ¿Cuántas veces nos ha preservado de la muerte? ¿Cuántas veces nos ha ayudado cuando ni siquiera lo hemos pedido? O cuando Él nos ha ayudado y ni siquiera nos hemos dado cuenta de que Él nos ayudó. Yo creo esto. Yo sí puedo contar unas 10 veces cuando ya estaba cerquita la muerte. Y de cada uno de estos Dios me rescató. Pero digo, son las únicas veces. O pueden haber otros momentos cuando yo ni me daba cuenta del peligro en lo cual estaba y Él me rescató. Y cuando yo llego a su presencia y Él me enseña la película de mi vida y va a decir, tú no supiste, pero en aquella noche, en aquel lugar, esto te iba a pasar, pero yo intervine. Voy a decir, wow, Señor, yo ni sabía. Sí, yo sé, pero quería que supieras. Y de pronto, ¿qué voy a poder decir? Sino, muchas gracias. Gracias por tu fidelidad. Gracias por cubrirme la espalda. Lamentablemente, muchos se han ido con el COVID. Todos hemos perdido amigos debido al COVID. Yo, tú, todos. Pero por otro lado, hay muchos que Dios no permitió que fueron llevados por esto. Y yo solo puedo darle las gracias. Yo no explico por qué algunos fueron y otros no. Pero al fin de cuentas, yo le doy las gracias para todos los que siguen con vida, todos los que pueden reempezar ahora que la pandemia se va. Yo vuelvo a decir, yo no entiendo por qué Dios permite que algunos se van y otros no se van. Pero al fin de cuentas, yo creo que son más los que están por nosotros, dice la Biblia, que los que están en contra. Te hago la pregunta, te exhorto, piensa un momentito, ¿en qué te ha ayudado Dios? ¿Qué hay que ha pasado en tu vida por la cual tú le puedes dar las gracias?
Y te voy a decir algo. Dios es tan tremendo que no solo estamos hablando de cosas grandes, estamos hablando también de cosas chiquitas y pequeñas. Porque la bendición de Dios, la ayuda de Dios, viene en todos tamaños, todos los colores. Yo en sí he visto cómo Dios ha respondido en algo tan pequeño y yo digo, ay Señor, no puedo creer que contestaste, pero sí contestaste. Cuando los niños oran, y hay niños y niñas que oran y están orando porque se les perdió un juguete o quieren una paleta o lo que sea. Y uno dice, pues esta petición es qué, pero Dios las contesta. ¿Por qué? Porque son señales de su amor. Cada bendición que viene es una decisión consciente de su parte, deliberada de su parte. Y todas estas cosas vienen. Entonces el tiempo ya se nos ha terminado. Pero yo quiero invitarles a hacer algo que le va a liberar sus espíritus. Va a liberar sus espíritus de las tinieblas, de la preocupación, del coraje, la ira, ya de la depre. Y es esto. La próxima vez que tú vas a orar, o no tiene que ser la próxima vez que tú vas a orar, puede ser que tú dices, yo voy a tomar un tiempo nomás para dar las gracias a Dios por las cosas que Él me ha dado. Dedicar una media hora, una hora, nomás a darle las gracias por las cosas que Él te ha hecho y darle las gracias por su muerte, darle las gracias por su salvación, darle las gracias. Yo creo que si nosotros entramos con fin de darle las gracias, el Espíritu Santo vendrá y el Espíritu Santo nos comenzará a recordar de cosas que hasta que tú y yo nos hemos olvidado de ellas, pero momentos cuando Dios extendió su mano y nos bendijo. Y cuando comenzamos a entrar en esto y darle las gracias, se libera el espíritu nuestro. La gloria de Dios viene. Las tinieblas se van. Y si comenzamos a orar después de haber dado las gracias, si entramos en oración, nuestra oración va a tener una libertad y una confianza porque va a estar fundamentado sobre la palabra de Dios, pero sobre la experiencia de haber visto la mano del Dios vivo extendido a nuestras vidas. No podemos ser como las personas que están aferrados de la queja, de la crítica, del negativismo, pesimismo, enojo y decir en cara de muchas cosas de que Dios no nos ha ayudado y yo estoy enojado y amargado y tantas cosas. ¿Quién quiere vivir así? ¿Por qué queremos vivir amargados? No nos conviene vivir amargados. Nos conviene levantar las manos, levantar a Dios un sacrificio de alabanza, dice en sí el libro de Hebreos, fruto de labios, etcétera, que de personas cristianas. Si tú y yo comenzamos a alabar a Dios y darle las gracias, algo va a pasar, porque la Biblia dice inclusive que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Alabanza y acción de gracias son dos monedas, dos lados de una sola moneda. Yo le alabo por lo que ha hecho, yo le doy las gracias por lo que él ha hecho. Y cuando yo hago esto, boom, se presenta él. Pero si nada más lo paso quejando o si lo paso pidiendo, pero de un espíritu oscuro, preocupado, es difícil. Entonces voy a terminar con esta palabra. Pero yo creo que debido a la pandemia, ha caído sobre la iglesia, voy a decir, un espíritu de tinieblas, de tristeza, de parte de algunos de queja, de otros preocupaciones. Y ustedes lo saben, ustedes lo viven, yo lo vivo. Pero creo que Dios quiere liberar a su iglesia.
Y yo creo que una buena manera de liberar a su iglesia es por darles un manto de alabanza, un manto de acción de gracias. Cada miércoles yo participo en una sesión de oración con unos 30 pastores del DF. Cada miércoles estamos pide. Y me hago la pregunta, ¿cómo terminaría la reunión si en una de estas reuniones dijéramos, hoy no vamos a pedir, hoy vamos a darle las gracias por todas las cosas que Él ya ha hecho? Yo le voy a ser sincero, yo creo que explotaría la reunión con la presencia de Dios y vendría una libertad y una alegría que fortalecería a la iglesia, que despejaría las mentes de muchos y que al fin de cuentas habría un cambio en el ambiente espiritual. ¿Por qué? Porque Dios sí escucha y contesta oración y nos invita a orar. Él dice, pedid y se os dará. Pero yo creo, antes de pedir, hay que recordar, hay que darle las gracias, hay que bendecir su nombre. Y si hacemos esto, va a ser tan más fácil, voy a decir, más fácil en una manera increíble de orar, de acercarnos, de presentar nuestras peticiones. Y podemos ir de gloria en gloria, porque habiendo visto su gloria en tiempos atrás y usando esto de plataforma, podemos ir a una gloria nueva, de gloria en gloria. Entonces, mis hermanos, ahí termino por última vez. Vamos a orar, pero siempre primero vamos a darle las gracias. Pablo sabía algo que parece ser que yo no he aprendido todavía y no sé de ustedes, pero debo empezar con las acciones de gracias y después entrar en petición. Y si tú no eres cristiano, de todos modos, yo te digo esto, dale las gracias que todavía estás aquí el día de hoy. Dale las gracias que Él murió en la cruz por ti, aunque tú no le conoces ni le quieres. Dale las gracias que Él sí puede darte una esperanza para tu vida que nadie más te podría dar, porque Él a ti te ama. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias el día de hoy por tu palabra. Te damos las gracias por todo lo que tú has hecho por nosotros. Señor, empezando con nuestra creación. Yo sé que hay los que se quejan diciendo, ¿y por qué me hizo Dios? Yo no quería que me hiciera, yo no quiero estar aquí. Pero Señor, gracias que tú nos creaste y gracias que tú viniste a redimirnos para que nuestras vidas no tienen que ser el infierno que son, sino para que nuestras vidas pueden ser transformadas, pueden ser cambiadas, puede haber una gloria en nuestras vidas. Señor, a cada quien aquí, ¿cuántas veces nos has sanado? ¿Cuántas veces nos has rescatado? ¿Cuántas veces has provisto por nosotros? ¿Cuántas veces has resuelto dilemas? ¿Cuántas veces has tocado a los nuestros? ¿Cuántas veces nos has hecho un bien? Señor, es incontable. Solo tú sabes cuántas veces. Nosotros vemos en parte, pero no vemos la totalidad. Y Señor, yo pido por mis queridos hermanos en amistad de Boca del Río. Yo no digo que son un pueblo quejoso o negativos o murmuradores. Yo no estoy diciendo esto. Pero lo que veo, Jesús, es que una nube negra ha venido sobre la iglesia del país, de nerviosismo, de tristeza, de queja, de tantas cosas. Y queremos romper esto. Y la clave para romper esto es de dar gracias a Dios, de alabar a nuestro Dios y adorar a nuestro Dios por su gran amor y fidelidad.
Yo bendigo, Señor, a los pastores, a Ricardo y Josefina, bendigo a sus hijos, Sí, Señor. bendigo a la congregación y libera en nosotros alabanza. Danos un manto de alegría. Y en el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amén. Bueno, con esto yo termino. Yo creo que muy pronto va a aparecer el pastor Ricardo para continuar con la reunión, pero vamos a meditar en estas palabras. Gracias. Un abrazo.